Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a ADN. Muchas gracias por estar del otro lado. Esta noche vas a tener como investigación principal una información que es exclusiva. Nos han llegado los mails que se enviaba el señor Bursaco, Eugenio Bursaco, para recaudar el dinero para su hermano. Pero no solamente cómo recaudó el dinero, sino quienes pusieron guita para sacar a su hermano Alejandro Bursaco de la cárcel. Hay muchas cosas para analizar, hay muchas personas implicadas y hay temas importantísimos que tienen que ver con el club River Plate, cómo se manejó Eugenio Bursaco también en River y 4 funcionarios nacionales más. Hablan de idoneidad, pero el socio de él, su esposa y algunos otros muchachos que estaban en River terminaron siempre facturándole al Estado o dentro de las áreas importantísimas y sensibles en el Estado. Lo que vas a ver hoy, por ejemplo, son documentos exclusivos que te voy a empezar a mostrar algunos rápidamente para que veas con quién hablaba, por ejemplo, Eugenio Bursaco. Este es Andy Freire, ¿no? El actual legislador electo y es el secretario de Modernización de la Ciudad de Buenos Aires. Querido Andy, te escribo tal como hablamos para pedirte una mano con el tema de mi hermano. El monto es muy elevado, alrededor de 4 millones de dólares. No se pueden utilizar ni bienes ni cuentas de mi hermano porque ya sabemos que estaba prohibido porque estaba todo en negro. El hecho de que el dinero debe ser prestado, financiado en blanco, ha dificultado el proceso. Por ejemplo, es una de las partes que hoy vas a ver. Pero también se enviaba mail, por ejemplo, con empresarios, no solamente con políticos. Este señor había dicho que no sabía para qué le había pedido el dinero a Eugenio Bursaco. Pero fíjate el próximo mail. En el próximo mail, Bursaco habla con un Julio que no le vamos a poner el apellido porque es un empresario y como no es funcionario, le vamos a respetar la intimidad. Julio, esta es la cuenta a la que hay que mandar el dinero y quédate tranquilo que no apareces. Gracias a Eugenio. No apareces, había que juntarlo en blanco, eso complicaba todo. Eugenio Bursaco es secretario de Estado, secretario de Seguridad de la Nación y va a estar en serio problema después de este programa. Pero este tema lo vamos a dejar por unos minutitos porque sucedieron cosas muy importantes en Argentina. Deberíamos estar contentos los argentinos, todos los ciudadanos, porque supuestamente está actuando la justicia. La justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Por eso, la imagen de la justicia es una mujer vendada. Esa venda tapa la condición del otro ser humano. Entonces, no importa si el otro ser humano es argentino, es blanco, es negro, es peruano, es boliviano, es de Boca, de River, es kirchnerista o es macrista. Eso no debería importarle a la justicia. Por eso hoy nosotros deberíamos estar contentos porque supuestamente hay justicia. Es por lo menos lo que está intentando transmitir el gobierno. Entonces, le da a la justicia lo que le corresponde a Ricardo Jaime, a José López, a Lázaro Báez. Pero ¿qué pasa con los funcionarios macristas que hicieron exactamente lo mismo que Ricardo Jaime, que José López, o lo que le dieron la guita? Porque está probado que le dieron la guita. Hoy vas a conocer una causa judicial en donde el fiscal dice está probado que la empresa de Mauricio Macri le dio guita a Ricardo Jaime. Entonces conocemos el coimeado, pero no el coimeador. La coima es cohecho. El cohecho significa que tiene que haber 2 personas o más. Y hay 2 personas claramente. En el caso de Bursaco también. ¿Quiénes son los que enviaron a Bursaco a poner la coima? El grupo Clarín. ¿Quiénes son los que enviaron a IEX, a Calcaterra, a poner la coima? La familia Macri. No se habla absolutamente nada de esto. Y se está mezclando, lamentablemente, la política con el marketing. Un marketing muy, muy complicado que está llevando a cabo Durán Barba. Durán Barba no es un improvisado. Durán Barba es una persona que sabe lo que hace y cómo manipula la mente del otro. Durán Barba sabe hasta qué tipificación delictiva le puede caber a una persona que pueda tener repercusión social positiva. Lo de traición a la patria, lamentablemente no lo digo yo, porque no soy especialista, pero lo de traición a la patria, muchachos, se va a complicar. No sé si ahora, pero en unos años se le va a complicar hacer lo que están haciendo por traición a la patria. Yo no sé si robó o no robó Cristina Fernández de Kirchner. Eso lo tiene que determinar la justicia y creo que hay algunos indicios que podrían llegar a Cristina Fernández de Kirchner. Pero traición a la patria, muchachos, se les está yendo la mano. Como se les está yendo la mano con los jubilados, como se les está yendo la mano con las tarifas, como se les está yendo la mano con la gente humilde que se empieza a dar cuenta, lamentablemente, que hay políticas neoliberales que no la están favoreciendo. Entonces, ¿es justicia o es hipocresía? Fíjate lo que decía Mauricio Macri unos años atrás cuando era procesado por evasión y tráfico de autopartes.
Fue procesado en el 2001 por contrabando agravado y en el 2002 por supuesta administración fraudulenta. Tiscornia dictó la falta de mérito del actual jefe de gobierno porteño porque estaba presionado Tiscornia. El juez a cargo del caso Macri cayó en desgracia. Tiscornia fue suspendido por presunto mal desempeño. Entonces, el juez Carlos Liporache convirtió la falta de mérito en procesamiento contra el jefe de gobierno porteño. Apenas conoció el fallo, y escucha esto, apenas conoció el fallo Mauricio Macri, acusó de una conspiración en su contra. O sea que Mauricio Macri sabe que la justicia puede ser manipulada. Lo sabe mucho antes del kirchnerismo, lo sabe antes del menemismo y lo sabe antes de que estuvo Alfonsín. Porque esas conexiones siguen intactas, porque la devolución de favores sigue intacta. Vamos a ver qué decía Mauricio Macri la semana pasada acerca de la evasión impositiva. Entonces, una persona que fue procesada por evasión y contrabando, ahora nos viene a decir cómo tenemos que actuar todos respecto a la evasión. Fíjate. Así que estoy muy contento. Quiero felicitarlo a Pancho, a Mariano, a todo el equipo, a Mike. A la FIP, por favor, sí, por favor, ahí está ese informe. Hay que andar bien con la FIP, si no, pregúntenle a algunos hoy que están en el diario. Hay que andar bien, hay que pagar los impuestos. No hay que apropiarse de impuestos que no son propios, ¿no es cierto, doctor Abad? ¿Cómo explica entonces a los argentinos el hecho de que su hermano haya blanqueado millones de pesos gracias a la ley que usted reformó por decreto? Que mi hermano haya blanqueado era un derecho que le daba la ley. Que usted reformó por decreto. Y lo hizo dentro de la ley. Se produce el blanqueo de capitales que ya es moralmente ruidoso. Se extiende por decreto a los familiares y la familia presidencial blanquea. Que mi hermano haya blanqueado era un derecho que le daba la ley. Modificar por decreto una ley de blanqueo, ¿está bien? Bueno, hay cuestiones que, digamos, los presidentes pueden decidir vetar o pueden decidir hacer determinadas modificaciones. En este caso, el presidente, yo no voy a opinar porque ni siquiera está dentro de mi órbita. ¿Cómo funciona el régimen de saqueo en el país? Negocios entre contratistas privados, con negocios con el Estado o con defraudación por evasión impositiva, contrabando, etcétera. Se puede llamar Macri. Hay que pagar los impuestos, pero si no, pregúntenle a algunos hoy que están en el diario. Que haya sido derrotado Macri. La verdad que era como un parto. Yo no podía creer, no sabía cómo le iba a poder explicar a mis hijos que empresarios ligados al robo del país pudieran ganar. ¿Es bueno que Duhovne me pida que yo pague impuestos por un plazo fijo y tenga plata afuera? A la FIP, por favor, sí, por favor, ahí está ese informe, por favor, perdón, señor. Pero, señor Abad. Yo creo que hay muchas personas en la Argentina que por distintos motivos, lícitos o no lícitos, sacaron dinero de este país. Esa señora que dice que no tiene nada que ver con esto es la titular de la Oficina Anticorrupción. Y no tiene nada que ver con lo que se está hablando, ¿se entiende? Hay mucho cinismo y hay mucha mentira. Alcira Gumedo está con nosotros. ¿Cómo anda, Alcira? ¿Cómo está? Que dice, muchas gracias por venir, en serio. Por favor, es un gusto. Es hiper conocida por algunos videos de... muy bien, ¿eh? Una pequeña maldad. Buenos argumentos tiene. Alcira, contame quién es Macri. Ya, yo creo que acá hay separar dos cosas. Obviamente de Franco nadie duda de que verdaderamente sus niveles de corrupción están descartados. El tema es que muchos, por ejemplo Lilita Carrió, quiere salvar a Mauricio suponiendo que no, él no tiene la culpa de lo que haya hecho su padre. Pero hay una serie de hechos directamente vinculados con Mauricio desde chiquito, digamos, y no es casual. En realidad el mentor, el maestro de Mauricio en su entrada a los negocios fue Cini, digamos, Ricardo Cini, que a su vez había sido el ideólogo del Rodrigazo en el año 75 y pasó directamente desde el isabelismo, digamos, del año 75 a la dictadura militar con Martínez de Oz. O sea, es un muy buen profesor. Y cuando él comienza ya a los 28, 29 años, una de sus primeras actuaciones es el famoso contrato para la construcción de cloacas con Juan Carlos Rousselot, las cloacas de Morón, donde el contrato suponía que por una inversión de 20 millones de dólares había que devolver 140 millones de dólares, claro, 7 veces más, con el detalle de que eran los vecinos los garantes del tema. Como siempre. Sí que se hizo un escándalo bárbaro que salvó a los vecinos, porque al año siguiente, en el 89, vino la hiperinflación
y ellos hubieran estado endeudados en dólares que triplicaron o cuantriplicaron los precios. Bueno, ahí Rousselot fue destituido, fue un escándalo bárbaro, pero Mauricio como si hubiera sido otro, digamos. La ex corte menemista tuvo problemas. Uno de los principales problemas fue haberlo sobreseído al grupo Macri. Sobre todo haberlo sobreseído con lo que hizo poquito tiempo después, en el 91-92, que fue el contrabando de autopartes, y ahí sí él era el presidente de Sebel. Sebel era esta empresa donde estaban Fiat y Peugeot. Tenía el 60% del mercado de autos de la Argentina en ese momento, y en el negociado que hacían era un contrabando, exportaban, con todas las comillas del caso, autopartes a Uruguay, ahí se fabricaban autos que supuestamente ingresaban y entonces cobraban derechos a exportación, etc. Fue una estafa al fisco de cerca de 60 o 70 millones de dólares. El tema es que en el 95, cuando esto salta, Cavallo hace un decreto que se llama el decreto Sebel, por el cual les perdona esa deuda. Y en el 2001, cuando ya entran a juicio, los jueces de la corte menemita le dan el sobreseimiento. Claro. Cuando se le hace el juicio político a los miembros de la corte por corruptos, para su destitución, entre los 5 hechos más graves que se lo acusan, es el hecho de haber sobreseído a Franco y a Mauricio Macri en este tema de contrabando. ¿Qué sentís vos? ¿Qué sentís cuando lo escuchás a Macri recomendarnos a los ciudadanos que no hay que evadir? No, el tema es que yo creo que acá está, de alguna manera, orientado y asesorado por Durán Barba. Durán Barba es Goebbels. Realmente es el jefe. ¿Por qué decís que Goebbels? Goebbels, vos sabés que Joseph Goebbels era el jefe de la propaganda de Hitler. Sí. Y tenía 11 principios, que a su vez estos fueron retomados por lo que se llamó la ingeniería social en Estados Unidos, donde los tanques de pensamiento ven distintas formas de manipulación de las conciencias. Uno de los principios es confiar en que hay muy poca memoria en el grueso de la población. Por lo tanto, estos hechos pueden ser rápidamente pasados pasados de largo. Y a su vez, uno de los principios de Goebbels es achacar al enemigo los propios defectos. De manera tal que, ¿qué hizo Durán Barba desde el comienzo? Su primer objetivo era lavarle la cara a Mauricio. Claro. Y para esto, fíjate que lo que están haciendo es que pareciera ser que los únicos corruptos son los del gobierno kirchnerista, y la única corrupción que hubo en este país es en los últimos 12 años. Claro. Ahí se deja de lado la brutal corrupción de la dictadura militar, que claro. Ellos pasaron de 7 a 47 empresas, se le perdonaron 350 millones de dólares en deuda externa, con un valor actual de 3.500 a 4.000 millones de dólares. Sí, se le perdonaron, pero la pagó el ciudadano, digamos, la pagamos nosotros. Digamos. La estatizaron, es decir, nos la cargaron a nosotros. La deuda que estamos pagando es la deuda, entre otros, de los señores Macri. Esto está probado, digamos, no estamos hablando sobre la nada. No, hay documentos, claro. Es más, está el informe el dictamen del juez Ballesteros sobre la base de las denuncias de Alejandro Olmos, donde están todas las empresas, bancos, corporaciones que se les perdonó la deuda. Ahora, ni hablar después el tema de Manliva con la recolección de basura en la ciudad de Buenos Aires. Son tipos que han vivido del Estado claramente, que han evadido, que han recibido subsidios. Del saqueo del Estado. Y lo que pasa es que este saqueo del Estado ahora se transforma en una nueva forma de corrupción. ¿No? Antes, la corrupción requería que las corporaciones y bancos pagaran coimas a determinados funcionarios para que hicieran medidas en favor de corporaciones y bancos. Lo nuevo del gobierno Macri es que son funcionarios directamente los ejecutivos, los CEOs de las empresas. Entonces, el tema es que toman medidas totalmente ruinosas para el país, pero son errores económicos. Por ejemplo, es lo que pasó a Sturzenegger. En su momento, junto con Cavallo, hizo el famoso megacanje, que supuso un incremento de la deuda argentina en 50.000 millones de dólares. Fue sobreseído antes de entrar. ¿Por qué? Porque fue un error económico. Nadie robó 50.000 millones de dólares, ¿te das cuenta? Alcira, vos sabés que Macri hace 2 o 3 días estuvo en Paraná y dijo que
no había que endeudar el país. Y conocí un decreto, creo que ayer fue publicado el decreto, que decía que el presidente puede endeudar al país el año que viene por 20.000 millones de dólares, y quien va a juzgar cómo va a ser esa deuda pagada va a ser los tribunales británicos o norteamericanos. O sea, se saca la jurisdicción. ¿Sabes qué pasa? Que el tema es este. No solamente cualquiera de nosotros. Standard & Poor's, que es una de las calificadoras de riesgo a nivel internacional, ha definido a la Argentina entre los 5 países en mayor nivel de riesgo o fragilidad del mundo, sobre 190 países honestos. Pero en esto que te decía de las nuevas formas de corrupción, tenés, por ejemplo, después vamos a ver lo de Avianca, Autopistas del Sur, etc. El secretario de Finanzas, Luis Caputo, hizo este bono a 100 años al 8% anual. 100 años y el 8% es la tasa más alta que hay en el mundo. Financial Times, que no es la revolución en 2 patas, hace una encuesta entre sus lectores y el 70% preguntando cuál fue la operación financiera más delirante del año 2017 a nivel mundial. 70% dice el bono a 100 años de la Argentina. Ahora, después aparecen Paradise Papers, y en Paradise Papers aparece que el fondo de inversión más beneficiado con este bono delirante, el más delirante del mundo, es ni más ni menos que Noctua Partners, un fondo de inversión fundado, ¿sabes por quién? En el 2009 por Luis Caputo. Pero esto es un error económico, ¿te das cuenta? Este tipo de cosas se están haciendo. Alcira, yo te lo agradezco muchísimo que hayas venido, sabes que los tiempos son cortos, pero están todos enamorados en el control, me mandan a decir que hablas muy bien, que tenés contenido, que la verdad que por eso estás acá. Lo que me gustaría es que te hagan un análisis a ver si sos kirchnerista, porque viste que cuando alguien habla, digamos, críticamente de lo que está pasando, automáticamente pasás a ser kirchnerista. Bueno, no sé si no te van a imputar de traición a la patria mañana. Yo creo que los kirchneristas pueden dar cuenta de mi dura oposición a lo largo de los años. Lo que sucede es que hay cosas que son escandalosas. Está claro. No lo vamos a dejar de lado. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Miguel, buenas noches, ¿cómo andamos? Buenas noches, Tomás. Te vamos a mostrar un capítulo más de la hipocresía de Cambiemos en distintas etapas. Esto tiene que ver con distintos temas. Algunos tienen que ver, por ejemplo, con los nombramientos. Cambiemos dijo que venía para achicar el Estado. Venían para hacer que haya menos gastos. Por eso echaron a muchos empleados públicos. Pero al mismo tiempo nombran a muchos familiares y amigos. También lo que hacen es mostrarse como un ejemplo de transparencia y de lucha contra la corrupción. Ya te venimos mostrando a lo largo de varios programas, y vas a ver también en que no son específicamente eso. Lo que vas a comenzar a ver ahora es por qué te decimos que el secretario de Seguridad, Eugenio Bursaco, está al horno. Vamos a comenzar a ver en un paño cuáles son las personas vinculadas a Eugenio Bursaco. Mira, Eugenio Bursaco es el secretario de Seguridad de la Nación. Andrés Firpo, estas son personas vinculadas a él. Fue subdirector ejecutivo de ANMAC. Darío Oroquieta, subsecretario de Políticas de Seguridad e Intervención Territorial de la Nación. Martín Berrier, subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico. Patricio Furlón, ex subsecretario de Inteligencia Criminal, estuvo en Inteligencia Criminal hasta hace unos días, hasta fines de octubre. Y después Daniela López Klingenfuss es su esposa, fue contratada por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para prestar algunos servicios que no son muy conocidos. Bueno, Eugenio Bursaco empieza a estar bajo la lupa, sobre todo a partir de que su hermano Alejandro comenzó a declarar después de estar detenido, acusado de pagar millones y millones de dólares en coimas para tener los derechos de televisación del fútbol. Esto te va a comentar Tomás. Todo lo que tiene que ver con este entramado de FIFA Gate que termina involucrando a Eugenio Bursaco. Bueno, Miguel, muchas gracias. Acordate los nombres que acabas de escuchar. Acordate los nombres de cada uno de los funcionarios que te acabamos de dar. Acordate de esos nombres porque van a empezar a interactuar en una suerte de comunicación desde la época en que Bursaco estaba en River Plate. Y vas a ver cómo armaban negocios con la seguridad en River Plate. Si vos sos socio de River, te pido que prestes muchísima atención porque los muchachos ya en seguridad de River armaban unos negocios tremendos. Estos son los nombres que vas a ir escuchando también sobre Eugenio Bursaco, no sobre Alejandro. Veamos qué era el FIFA Gate y ya largamos con todo. Dale.
En mayo de 2015, la policía irrumpió en un hotel de Zúrich y detuvo a 7 altos dirigentes de la FIFA sobre los que pesaban acusaciones por corrupción. A partir de allí, comenzó una catarata de escándalos, declaraciones e imputaciones que incluyó el pedido de captura internacional de 3 argentinos. Los empresarios Hugo y Mariano Jenkins, padre e hijo, y Alejandro Bursaco, ex CEO de la empresa Torneos y hermano del secretario de Seguridad, Eugenio Bursaco. Bueno, esta investigación está generando un antes y un después. La verdad que la FIFA se transformó en un organismo muy poderoso, con muchos recursos y sin ningún control cruzado. Bursaco está acusado de pagar coimas por cientos de millones de dólares para obtener derechos de televisación, pero pagó una fianza y la justicia estadounidense le permitió esperar el juicio en un departamento en Nueva York y gambetear la cárcel. En sus declaraciones en el juicio, Bursaco confesó haber pagado sobornos y coimas y soltó nombres a los que, según él, se hicieron los pagos. Uno de los nombrados por el CEO de Torneos fue Julio Grondona, el fallecido expresidente de la AFA. Incluso Bursaco llegó a declarar que le pagó $200.000 al propio Lionel Messi para que jugaran algunos amistosos con la selección argentina. También dijo les había pagado $4 millones a 2 exfuncionarios kirchneristas del Fútbol para Todos, Pablo Paladino y Jorge Delón. A los pocos minutos de enterarse de la noticia, Delón se suicidó. Pero la cosa no termina ahí. Bursaco también declaró que su empresa, Torneos, le pagaba a Boca durante un periodo de tiempo, siempre bajo la presidencia de Daniel Angelici. Hasta ahora, la mayor causa de corrupción de la historia del fútbol tiene en Alejandro Bursaco a un hombre clave por la información que puede aportar y por sus profundos vínculos políticos. Los dirigentes en sí mismos se transformaron en todos poderosos para decidir sobre billones de dólares por año, un gasto totalmente discrecional, porque ellos no tenían ninguna tarea a cumplir. Lo que te vamos a seguir mostrando tiene que ver con toda esta documentación que involucra a Eugenio Bursaco. Eugenio Bursaco no habló mucho del FIFA Gate que involucra a su hermano. Llama la atención porque siempre ha opinado mucho de cuestiones que tienen que ver con las mafias, cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico. Vamos a comenzar a ver algunos de los documentos de los que te estuvo hablando Tomás, que tienen que ver con algunas actividades que no se conocen mucho de Eugenio Bursaco. Mira, fíjate, esto tiene que ver con la relación con Teis Sport. El asunto dice cheque Teis Sport, 17 de mayo de 2013. Laura Curi, que es su secretaria, le escribe: Eugenio, hoy buscan el cheque de Teis Sport a partir de las 15:30. Esto tiene que ver con una relación con Teis Sport de la que Eugenio no habló y de la que todavía no ha dado explicaciones. Bueno, todo esto es lo que te vamos a mostrar en el programa. ¿Cuál es el detrás de escena de todo el caso del FIFA Gate? Lo que estabas viendo con Miguel recién tiene que ver con esto de que Teis Sport es una empresa que pertenece a Torneos y Competencia y al grupo Clarín. Esa comunicación que tenía Bursaco con Teis Sport era porque era proveedor de Teis Sport. Es decir, que Eugenio Bursaco, el secretario de Estado de la Nación, ya tenía vinculaciones con Teis Sport. ¿Por qué queremos decir esto? Porque si Alejandro Bursaco pagó más de $150 millones en coimas, alguien lo mandó a Eugenio Bursaco, que fue su jefe o su socio, que sería en este caso el grupo Clarín. Pero no solamente por alguien hizo Alejandro Bursaco eso, sino que Eugenio estaba al tanto de esa situación, que eso es lo más grave. Fíjate, se habla de coimas, ¿sí? Se habla que Alejandro Bursaco pagó coimas, o sea, se habla de a quién le pagó Alejandro Bursaco, o sea, se habla del coimeado, en este caso sería Grondona, gente de la FIFA, gente del kirchnerismo, se habla de todos los coimeados, pero no se habla del coimeador. O sea, Alejandro Bursaco no sacó de su bolsillo $150 millones para pagar en coimas. ¿Quién le dio la plata a Alejandro Bursaco para que hiciera eso? Porque Alejandro Bursaco era el valijero en este caso. Era el intermediario de ese dinero. ¿Por qué no se habla de coimeador si es un cohecho? Mira, te lo voy a explicar en un dibujo rápido. No sé dibujar mucho, pero creo que voy a ser bastante gráfico. Este sería Alejandro Bursaco, ¿no? Si lo ve un psicólogo... No, si lo ve un psicólogo esto va a haber problemas. Este es Alejandro Bursaco y esta es la empresa para la que trabaja Alejandro Bursaco. Esta es la plata que tenía que dar Alejandro Bursaco. Así dibujamos en Córdoba. Este era el coimeado. Entonces, todos conocemos al coimeado, ¿sí? Que en este caso era la representación estatal o la AFA. La plata que iba hacia los coimeados. Este es Alejandro Bursaco, que iba con esta plata, pero que se la daba a alguien. Y entonces no conocemos a quién está dentro de esta caja, bien cerradita, gracias a la estrategia mediática que tiene el gobierno. Es decir, no sabés quién le daba la plata a Alejandro Bursaco,
Pero ¿sabes por qué no lo sabes? Por gente muy importante. Entonces ahora vas a conocer las comunicaciones que tenía Alejandro Bursaco con sus amigos para recaudar la guita y sacar al coimero de su hermano. Es decir, el tipo tenía que juntar 20 millones de dólares, le faltaban 4 millones de dólares. Secretario de Seguridad de la Nación, ¿está claro? El secretario de Seguridad de la Nación tenía que juntar guita en blanco, porque dice negro la tenemos, pero no la podemos poner. En blanco tenía que juntar la guita el secretario de Seguridad de la Nación para sacar a un choro de la cárcel. En este caso era su hermano. Pero fíjate, dale. El ex CEO de Torneos, Alejandro Bursaco, fue acusado por la justicia de Estados Unidos de pagar sobornos por los derechos de televisación del fútbol y le fijó una fianza de 20 millones de dólares para quedar libre y no ir a la cárcel de Brooklyn. Uno de los que se encargó de ayudarlo a juntar esa abultada suma de dinero fue su hermano y actual secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Bursaco. El secretario de Estado hizo una vaquita entre empresarios y políticos amigos para juntar 4 millones de dólares y así liberar a su hermano. Para eso llamó al ministro de Modernización de la Ciudad de Buenos Aires, Andy Freire. Bursaco le mandó un mail donde le pide una mano con el tema de su hermano y le cuenta que necesitan un palo más para completar la fianza. Dice también que por obvias razones el gran problema es que no se pueden utilizar las cuentas del propio Alejandro Bursaco y el otro punto conflictivo es que el dinero debe ser prestado o financiado en blanco y eso ha dificultado el proceso. De todos modos, aclara que su hermano tiene bienes suficientes para afrontar los préstamos. De más está decir que esos bienes no aparecen declarados por quienes llevan las coimas de torneos y competencias. Sospechosamente, a pesar de que en el mail de Bursaco a Andy Freire estaba todo explicado con detalles, tanto el pedido como el préstamo de dinero, voceros del ministro dijeron que Andy le prestó plata a Eugenio y que él no sabe lo que Eugenio hizo con ese dinero. Pero Bursaco también les pidió dinero a distintos empresarios amigos, siempre bajo la promesa de no dejarlos pegados. Por ejemplo, a este importante empresario le ofrece simular una venta de acciones de su empresa de seguridad Templar para no levantar sospechas. A este otro empresario le pide que deposite el dinero en la cuenta de Cobra y King, el estudio de abogados encargado de llevar la causa, y le dice, quédate tranquilo que no apareces. En definitiva, Eugenio Bursaco le escribió a Andy Freire para hacer la vaquita y le dijo claramente, querido Andy, te escribo para pedirte una mano con el tema de mi hermano. Como bien sabes, traté de no involucrarte a vos ni a ningún amigo. También le explicó que el monto es muy elevado, de unos 4 millones de dólares y que no se pueden usar cuentas ni bienes de Alejandro, y que estaban apretados de tiempo porque tenían pocos días para conseguir un palo más para completar la fianza. Es más, el secretario de Seguridad admitió que el alto perfil de la causa y el hecho de que el dinero debe ser prestado o financiado en blanco ha dificultado el proceso y ofreció asegurar la deuda con propiedades de Alejandro en Uruguay y Argentina y hasta con un inmueble que él mismo posee en Arelauquen. Bursaco escribió, no pretendo que ellos mismos se la presten a él porque imagino que no querrán la exposición de esta causa, pero es la diferencia entre que mi hermano quede viviendo en un departamento en Nueva York o que se vaya a la cárcel de Brooklyn. Y remata con una información que debería saber la justicia. Es mi hermano. Sé de su fortaleza económica para afrontar estos pedidos. Esto está en manos de la justicia. Acabas de escuchar una comunicación que tuvo con otro funcionario de gobierno, el señor Bursaco, diciendo que sabe que su hermano tiene guita pero que no la puede blanquear. ¿Por qué no la puede blanquear su hermano? No importa si ese hermano no lo es el secretario de Seguridad de la Nación. Si eso hace con un tipo que se robó 200 millones de dólares, ¿vos crees que va a ser una vaquita para sacar a un tipo que está por chorear un celular en la cárcel? ¿Qué debería hacer el secretario de Seguridad de la Nación si pone guita para sacar a un tipo que se afanó cientos de millones de dólares? Y esto tiene mucho que ver con el fútbol para todos. Esto tiene que ver con los intereses que había detrás del fútbol. Esto tiene que ver con Alejandro Bursaco, tiene que ver con Eugenio Bursaco y los funcionarios de gobierno. A los empresarios le hemos tapado el nombre porque parece un apriete que le hace a los empresarios a Eugenio Bursaco valiéndose de su condición. A Eugenio Bursaco se lo llamó, se lo invitó a este programa. Tenemos la referencia, está todo registrado de que se lo invitó a este programa para dar explicaciones si tenía que darlas o no, si sentía que tenía que darlas o no. No ha venido. De todas maneras, nos queda un programa todavía de ADN para que venga Eugenio Bursaco, si quiere, a desmentir lo que estamos mostrando. Miguel. Parte de esta historia la comenzó a mostrar Ramón Inter en perfil cuando
se empezó a hablar de que pasó la gorra a Eugenio Bursaco. Te estamos contando muchísimos más detalles y todos los actores que tienen que ver con esto. Ahora vas a empezar a ver algunas de las relaciones extras que surgen de las comunicaciones de Bursaco. Una tiene que ver con Leonardo Ellenberg. ¿Quién es? Es exdirector comercial de Torneos, quedó a cargo de la empresa cuando Bursaco fue separado. Después lo echaron por todo este conflicto que hubo con las coimas, apoderado de Datiza Sociedad Anónima, que es la integrada por Torneos. El CEO ahí era Bursaco. También tenía relación con Traffic y con Full Play. Tomás te va a contar cuál es la relación de Eugenio con esta persona y cuáles son los negocios que puede haber vinculados al fútbol que todavía no se conocen. La comunicación que tenía Eugenio Bursaco con este señor. Dale, vamos a empezar a verlo. Acordate que Torneos y Competencias es socia del Grupo Clarín en Teis Sport, que son los que finalmente se quedaban con los derechos de televisación del fútbol. De lo que estamos hablando es más allá del negocio de política pura. El fútbol es política pura. Los gobiernos lo han utilizado, algunos de manera para sacar provecho propio. El kirchnerismo creo que sacó provecho propio también del fútbol, pero de todas maneras el fútbol llegaba a todos los ámbitos. Eso también está claro, llegaba a todos los ámbitos. Seguramente que hubo negocios porque Bursaco lo está diciendo. No estamos poniendo en duda de que hubo kirchneristas que fueron parte del negocio también con Bursaco. Lo que estamos poniendo en duda es por qué no los tipos realmente que pusieron la guita, el coimeador, porque si no, no hubiera pasado nada, no se nombra. ¿Por qué coimeador no aparece? Fíjate, Eugenio Bursaco a Ellenberg. Asunto Policía Federal. Atención, creo sinceramente que nos están cagando. Escucha, esto es un mail cuando estaba en River, Bursaco, ¿no? Entonces le dice a Ellenberg, por el tema Policía Federal, creo que sinceramente nos están cagando. Barúa, un ex jefe de la Policía Federal, que además fue investigado por tener propiedades que no la podía justificar, dice que le dieron 50.000 pesos a Héctor Barúa. Él debió pagar 30.000. Sabemos a quiénes para esta negociación. Escucha, un vocal de fútbol de River Plate está hablando con un tipo de Torneos y Competencias y le dice, creo que nos estamos cagando. Barúa, el ex jefe de la Federal, que tiene relación con Bursaco, dice, tuvo que pagarle guita a ya sabemos quiénes en esta negociación. Están hablando de un operativo de seguridad. ¿De qué negociación me estás hablando? ¿Te das cuenta? O sea, eso tenía que contratar oficiales de la policía para custodiar que en la cancha no hubiera violencia. Y estaban hablando de una negociación. ¿De qué negociación estás hablando, maestro? Dice, de eso no me llevo nada. Fíjate, por favor, de eso no me llevo nada. Esto dice el secretario de Seguridad de la Nación. De eso no me llevo nada. Acordé con él un porcentaje de ese diferencial originario. Nos pagan reales un 10%. ¿Cómo se llaman las coimas en todo el mundo? ¿Un Diego? Un 10%. Y me da por las pelotas, dice Bursaco. No quiero sumarle un quilombo a mi hermano, pero no soy pelotudo. O sea que el tipo trabajaba con su hermano. No era un pelotudo. Habla de porcentajes. Cree que lo están cagando. Y el tipo era vocal de River. ¿Qué tenía que estar hablando con un tipo de torneo y competencia? Contámela. ¿Te das cuenta? Estaban hablando de un operativo policial para que no haya violencia en el fútbol. Y están cagando a la gente por atrás para que no haya violencia en el fútbol. ¿Te das cuenta que te mienten todos con el tema de la violencia? Mirá el negocito que se hacían en River. Dale. Juntos podemos. Te pido que me acompañes en esta aventura. Luego de mostrarte cómo el actual secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Bursaco, solicitaba a empresarios y políticos dinero que pudieran declarar para pagar la fianza de su hermano, que estaba detenido en Estados Unidos por pagar coimas de cientos de millones de dólares, ahora vas a conocer cómo el funcionario también tenía una estrecha relación con Teis Sports, o sea, con el Grupo Clarín. Es que Eugenio hasta llegó a facturar servicios a la empresa del Grupo Clarín en varias oportunidades. Por ejemplo, el 8 de mayo del 2013, la secretaria de Bursaco le escribió un mail preguntándole por cuánto le hacía la factura a Teis Sports y por qué concepto. Entonces Eugenio Bursaco le contesta que son 18.000 pesos más 3.780 de IVA, o sea, un total de 21.780 pesos. Finalmente, el 17 de mayo, llega otro mail de su secretaria que decía, Eugenio, hoy te buscan el cheque de Teis Sports a partir de las 15:30 horas. Es más, Eugenio Bursaco hasta armaba reuniones entre empresarios del Grupo Clarín y el ex tesorero de River, Andrés Ballota, hoy jefe de ingresos públicos de la ciudad de Buenos Aires. En un mail, Eugenio Bursaco le dice a su socio Andrés Firpo, quien hoy también es funcionario del Estado, que le iba a armar una reunión a Ballota con 2 empresarios de TIC. Pero para más información está este otro mail que envía Eugenio Bursaco a Leonardo Ellenberg, director de Torneos que fue apartado por pagar coimas junto a Alejandro Bursaco.
Con ese amigo que también pagaba coimas por los derechos de televisación, el secretario de Seguridad mantenía este tipo de diálogos. Estimado Leo, me gustaría reunirme con vos el lunes para aclarar los tantos porque creo sinceramente que nos están cagando. El tema era una contratación de efectivos de la Policía Federal. Bursaco dice que como estaba el operativo saldría 1.200.000 pesos, pero continúa diciendo que la organización del partido ya había acordado pagar por 1.200 policías, pero que la Federal les pedía 2.000 adicionales. Bursaco agrega que era una diferencia de entre 300 y 800.000 pesos de más de los 480.000 pesos que ya habían pagado. Pero acá viene lo más complicado. Bursaco cita a Héctor Barúa, un ex comisario de la Policía Federal que además fue asesor en reparticiones del Estado. Lo increíble es que Bursaco afirma que a este policía le pagaron 42.000 pesos y continúa diciendo que respecto a los otros 50.000 pesos que le dieron a Héctor Barúa, él debió pagar 30.000, sabemos a quién, en esta negociación. Y el mensaje termina diciendo, de eso no me llevo nada. Nos pagan reales un 10% y me da por las pelotas. Yo no quiero sumarle un quilombo más a mi hermano, ni le copio estos mails, pero no soy pelotudo. Así terminaba el oscuro mensaje del actual secretario de Seguridad de la Nación. Primero, algo fundamental que me define no solamente como político, sino como persona, es la necesidad de amar al prójimo. La necesidad de amar al prójimo como los mapuches, Bursaco, eso es lo que te acerca, o te acercan estas cosas que estamos viendo. Porque muchas de las personas que hoy están en el Estado con vos estaban en River mandándose mails y hablando de esas cosas. ¿Quiénes eran, Miguel? Hay muchos funcionarios que tienen vínculos. Recién te mostramos en un paño cómo hay varios amigos de él que estaban vinculados. Acá lo vas a ver, los amigos de Bursaco. Ya te mostramos a varios, Firpo, Oroquieta, Martín Berrier. Hay uno de que vamos a hablar ahora, Patricio Furlong, ex subsecretario de Inteligencia Criminal. Estaba hasta fines de octubre integrando la cúpula de seguridad. Era uno de los funcionarios más importantes de seguridad y es un amigo de Bursaco. Vamos a ver por qué en realidad estaba ahí o si tenía que ver con su expertise, toda su capacidad para estar en el Estado. En el siguiente paño vamos a ver cuál es la relación real o el motivo por el que Eugenio lo lleva ahí. Tiene que ver con vínculos empresariales. Vamos a ver en el siguiente paño cuál es la relación de Eugenio Bursaco con... ¿Cómo viene la comunicación entre estos funcionarios que hoy son funcionarios pero que estaban en River? Dale, Jorge. Reunión en River, Prosegur Cámaras, estaban por poner cámaras de seguridad. El 12 de enero de 2015, Martín Berrier, que te decía Miguel recién que ya es funcionario nacional, le dice a Eugenio Bursaco, estimados, les escribo porque esta semana debemos avanzar con la instalación de cámaras de seguridad en el Club Atlético River Plate. Esto nos debe traer varios beneficios, con lo cual es de mi interés que se haga con esta empresa. Esto hacían con los funcionarios en River, Miguel. Y la relación que tiene que ver del empleo que recién te decía, la vamos a ver ahora. Mira, fíjate, seguridad integral, templar, ahí está el funcionario que había metido en el Estado, Juan Patricio Furlong, en realidad es socio de esta empresa y alguien que tenía vínculos de negocios lo terminó metiendo Eugenio en el Estado para seguir teniendo ese tipo de relaciones que le permiten hacer mucho dinero. Entonces, en el Club Atlético River Plate, los funcionarios hacían lo que vas a ver ahora. En el mail que ahora vas a conocer, aparecen como actores principales el secretario de Seguridad Eugenio Bursaco, el subsecretario de Políticas de Seguridad e Intervención Territorial Darío Oroquieta, el subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico Martín Berrier y Andrés Firpo, quien hoy es subdirector ejecutivo de la Administración del Registro de Armas. El 12 de enero de 2015, Eugenio Bursaco, como vocal del Club River Plate, les escribió en un mail a sus amigos y ahora funcionarios nacionales lo siguiente. Estimados, les escribo porque esta semana debemos avanzar con la instalación de cámaras en el Club Atlético River Plate. Sugestivamente agrega, esto nos debe traer varios beneficios, con lo cual es de mi interés que se haga con esta empresa. La idea es tener una reunión con el secretario general del club. El ahora funcionario nacional, Martín Berrier, le advirtió en su respuesta lo siguiente. El precio puede estar un poco por arriba. Entonces Bursaco dice, perfecto, manejemos un poco de márgenes inferiores para reducir precios y sostener la conveniencia de aplicar el proyecto en su totalidad. ¿A qué se habrá referido Bursaco con esa frase? Manejemos un poco de márgenes inferiores para reducir precios.
El mail le fue enviado a todos los que ahora son funcionarios nacionales y tenía la leyenda reunión River Prosegur Cámaras. Soy Eugenio Bursaco, secretario de Seguridad de la Nación, trabajando para que los argentinos vivan más tranquilos, mejor, con mayor calidad de vida para sus familias. Te dijeron que iban a entrar los idóneos, te dijeron que no iban a entrar más conchavados al Estado. Tengo una mala noticia. Me parece que Bursaco no hizo caso a la premisa que él mismo estaba diciendo junto a Mauricio Macri. Miguel. Vamos a ver en un documento a quiénes le factura Eugenio Bursaco y si realmente trabaja en beneficio de todos. Fíjate, este es un mail que le envían y le envía a una persona para que él tenga que ver a quiénes le factura. Van los detalles de la cuenta. Dani, que es la esposa, le dice, ella tiene que facturar 30.000 pesos a la jefatura de gabinete de ministros. 11.000 pesos a Corporación Buenos Aires. Todo esto es cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno. Y vos facturás 15.000 pesos al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, de este tipo de facturaciones no se habla mucho y tampoco se conoce. ¿Por qué había tanta duda cuánto tenían que facturar? ¿Sabían realmente el servicio que estaban prestando? Bueno, entonces ya Bursaco y su mujer facturaban en la ciudad de Buenos Aires cuando conducía Mauricio Macri la ciudad de Buenos Aires. Es raro, ¿no?, que una psicopedagoga tenga que facturarle a la jefatura de gabinete de ministros, no sé qué habrá asesorado, pero había dos tipos de facturaciones y él también tenía que facturarle. Es raro, ¿no?, que siempre los idóneos sean él y su mujer. Pero bueno, veamos. Emanuel Esteban Garrido era subgerente operativo de planeamiento de recursos humanos en la ciudad de Buenos Aires, al mismo momento en que Mauricio Macri era jefe de gobierno porteño. A él, un domingo 8 de febrero de 2015, le llegó un mail de la secretaria de Bursaco para consultarle por el pago de una de las tantas contrataciones que tenía la mujer de Bursaco en el gobierno de la ciudad. La secretaria de Eugenio dice: hola Emanuel, te escribo a fin de comentarte que la señora Daniela López ha ingresado a través del sistema a la renovación de su contrato. Ese pago era solo por una asesoría en la jefatura de gabinete, aunque es difícil adivinar las tareas que realizaba en un área exclusivamente política, ya que la señora de Bursaco es psicopedagoga. En otra repartición en la que también prestaba servicios era la Corporación Buenos Aires Sur. En esa área de gobierno, la esposa de Bursaco prestaba un supuesto servicio por el que no sabía ni cuánto cobraba. Así lo refleja el mail que manda la secretaria de Eugenio a dos funcionarios de la ciudad. Laura dice: estimados Ariela y Manuel, les escribo para pedirles que por favor me indiquen cuáles son las facturas de Daniela López que debo enviarles. Asimismo, ¿podrán indicarme montos de las mismas y concepto? Los funcionarios responden: tendrías que mandarnos enero y febrero. Si querés mandamos marzo también. Son 11.000 pesos por factura y el concepto es locación de servicios. Esto deja claro que no solo la mujer de Bursaco no sabía cuánto cobraba, sino que tampoco sabía el motivo por el que cobraba. Más esclarecedor es el mail que le devuelve la secretaria de Eugenio al propio Bursaco. Ella le dice: Eugenio, buen día. Van los detalles de la cuenta. Dani, así la llama a la esposa de Eugenio, factura 30.000 pesos a la jefatura de gabinete de ministros y 11.000 pesos a la Corporación Buenos Aires Sur. Vos facturás 15.000 pesos al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pero ni siquiera la mujer de Bursaco llevaba las facturas a la administración, ya que las enviaba con un cadete y encima no sabía a partir de cuándo ni cuánto tenía que facturar, como lo refleja un mail que le envían funcionarios de la ciudad. Ellos le dicen que debe facturar desde marzo por un monto de 30.000 pesos. Por las dudas, la secretaria de Bursaco vuelve a preguntar si se puede hacer una sola factura por 3 meses de verano, supuestamente trabajados por la esposa de Bursaco, y encima le pide el concepto del trabajo y el monto nuevamente. Entonces, la pregunta que cabría hacerse sería la siguiente: ¿alguien realiza un trabajo y no se acuerda cuándo comenzó y cuánto debe cobrar por el mismo? Muchas veces los problemas de corrupción son graves, pero más graves todavía poner gente incapaz en lugares claves. Lo escuchamos a Mauricio Macri hablar de la evasión, recomendando que nadie tenía que evadir, porque si evadía después podía salir en los diarios. Tengo otra mala noticia para Mauricio Macri. Ya no voy a hablar de los Panama Papers, no voy a hablar de su evasión, presidente. Voy a hablar de lo que intentó hacer Bursaco simplemente como monotributista. Bursaco iba a Estados Unidos como yo a la matanza. Bursaco se la pasaba en Estados Unidos, en Europa, y era monotributista. Miguel, ¿qué información tenés? En este documento te vamos a mostrar cuál es la relación de Bursaco con los impuestos y cómo busca gambetearle al pagar los impuestos que le corresponden. Tiene que ver con una comunicación en la que va haciendo el cálculo y te muestra el doble discurso que tiene. Mirá, fíjate, Eugenio Bursaco dice: de ninguna manera quiero superar y pasar a la categoría responsable inscripto y pagar IVA y ganancias. El secretario de Seguridad, pero debo cobrar ese dinero de alguna manera. Gracias, Eugenio. Él está preguntando qué hacer y le responde:
no es conveniente salir del monotributo, pero si no les queda otra, tendrán que salir. Estaba buscando generar una maniobra con su contador, obviamente, para no pagar impuestos. El mismo secretario, que es parte de todos los funcionarios que generaron un allanamiento espectacular a la Salada para buscar a los que menos tienen porque están en condiciones irregulares. Esto es el secretario de Seguridad de la Nación. Claro, en la Salada estaban evadiendo, no había facturación, Bursaco. Eran 120.000 pesos que tenía que cobrar Bursaco, y entonces le preguntaba a su contador cómo hacía para cobrar eso sin pagar IVA y ganancias. Secretario de Seguridad de la Nación, dale. Mientras Macri le daba a él y a su esposa contratos públicos de dudosa concreción. En ese entonces Bursaco era monotributista y hasta se quejaba de pagar autónomos con el argumento de que él ya aportaba con su monotributo. Por ese motivo, la secretaria de Eugenio le escribe a su contador preguntándole lo siguiente. Hola Nicolás, por favor explícanos, ¿por qué Eugenio tiene que pagar autónomos? Digo, ¿es necesario a pesar de pagar mes a mes la cuota del monotributo? Por eso Eugenio le pedía a su secretaria, no nos pasemos, quiero entender bien qué puedo y qué no facturar de acá a septiembre. Y lo mismo para Dani, o sea, su esposa. Sigue, de ninguna manera quiero superar y pasar la categoría responsable inscripto y pagar IVA y ganancias. Pero debo cobrar ese dinero de alguna manera. Gracias, Eugenio. Pero al mismo tiempo, en ese 2015, no cualquier monotributista podría tener un rojo de 2.490.000 pesos en el banco, tal como pregunta la secretaria de Bursaco a la gerenta de la entidad. Pero no solo eso, la secretaria de Bursaco informa al monotributista que le está sacando los pasajes a Europa y el monotributista no se cansa de comunicar a sus allegados que cada tanto se va a Estados Unidos, como por ejemplo ese día 13 de marzo de 2015, en el que le pide a su operadora bancaria más límite en sus tarjetas. La primera enseñanza que nos dejó Jesús a los que creemos en Él es que uno tiene que amar al prójimo como a sí mismo. ¿Cuánto dejará en misa, me preguntan por ahí? ¿Qué porcentaje? ¿El que factura o el que no factura? Alejandro Bursaco puede dejar 150 millones de dólares, no en misa, ¿no? A Grondona y algún otro muchacho que no tiene nada que ver con la misa. Pero mire que he escuchado cosas tremendas, ¿no? Ahora decir que uno entró a la política porque lo llamó Jesús y porque tiene necesidad de ayudar al prójimo, bueno, son lindas las frases, ¿no? Pero bueno, estamos viendo quién lo dice. Nos vamos al corte, te dejo con el mensaje del padre Eugenio Bursaco. Dale. Primero, lo fundamental que me define no solamente como político, sino como persona, es la necesidad de amar al prójimo. Yo fui formado en una casa cristiana y con mucho sentimiento, digamos, de ayudar y dar a los demás. La primera enseñanza que nos dejó Jesús a los que creemos en Él es que uno tiene que amar al prójimo como a sí mismo. Digamos, y amar al prójimo arranca por amar al que está más cerca, al próximo, y amar a los demás. Me parece a mí que ese es el principal valor que uno tiene que tener cuando uno está en la política. Si uno piensa solamente en sí mismo, en el poder para uno mismo, es como un árbol que no da frutos. Es como un árbol que no da frutos. Mi amor, por favor, no tenés 30, 40 pesos. ¿Para qué? Porque estamos haciendo una vaquita, mi amor. Hay que sacarlo al chico Bursaco de los Estados Unidos. Es una cosa tan terrible, porque ensuciaron a este pobre chico Bursaco, que es pariente del Bursaco en nuestro. El de seguridad. El de seguridad. 20 millones de dólares hubo que juntar, mi amor. No me digas. Sí. ¿Quién lo juntó? Y bueno, los amigos, hicimos una vaca, viste, funcionarios, ministros, todo, y poniendo estaba la lanza, viste, apareció el hermano y dijo, bueno, muchachos, un viejo dicho marxista-leninista, poniendo estaba la ganza.